Hoy vamos a hacer un pan fácil, sin amasadora, amasado a mano. Suscribiros a mi canal y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones. Los ingredientes son los siguientes. Esta cantidad está hecha solo para una hogaza. Como veis, usamos levadura panadera o levadura fresca. Yo en mi caso he usado una mezcla de harinas, harina de fuerza blanca de trigo y harina de espelta integral. Podéis sustituir la harina de espelta por cualquier tipo de harina o incluso añadir esa proporción en harina blanca de fuerza. Mezclaremos el agua con la levadura panadera. Hay que mezclarlo bien para que se quede la levadura disuelta. Incorporaremos a la harina blanca la de espelta, añadiremos la sal y seguidamente el agua mezclada con la levadura. Ahora lo único que vamos a hacer es integrar bien todos los ingredientes. No hace falta amasar, solo mezclar hasta que no quede ningún grumo. Ahora lo que vamos a hacer es taparla y hacer un reposo de más o menos unos 30 minutos. Después de esos 30 minutos, como vemos, ha doblado ya un poco su volumen. Ahora lo que haremos será mojarnos bien las manos para que no se nos pegue la masa. Comprobamos la membrana, la malla del gluten, que ya está bastante desarrollado. Y ahora lo que vamos a hacer es un poco de amasado francés. Le vamos a dar unos pliegues a la masa. El amasado francés es muy sencillo. Simplemente cogemos de los extremos, levantamos y plegamos. Así lo que vamos a hacer es desarrollar más el gluten de la masa y le vamos a generar ese aire que necesita la masa para que luego se desarrolle bien en el horno y nos genere esas aureolas. Esos agujeritos que nos gusta tanto en el pan. Recogemos y así le generamos un poco de fuerza a la masa. Untaremos con aceite el recipiente y dejaremos otra vez reposar la masa 30 minutos más. Este es el segundo reposo. Como vemos, después de los 30 minutos, la masa ha vuelto a duplicar el volumen.
nos mojaremos las manos y nos damos cuenta que la prueba de la membrana está casi perfecta, por no decirlo ya perfecta, pero aún así vamos a hacer un segundo amasado, como el anterior, un amasado francés, pero muy fácil, muy ligero, rápido. Solo queremos generar aire a nuestra masa. Volvemos a darle un poco de fuerza a nuestra masa. Como veis, hay unas burbujitas. Y lo dicho, volvemos a reposar otros 30 minutos. Esto ya va a ser los últimos 30 minutos de reposo antes del formado. Ya tenemos lista nuestra masa. Ahora pondremos un poquito de harina para que no se nos pegue, la volcaremos sobre la mesa y vamos a darle forma a esta masa para que nos salga un precioso pan. Con esto ya no tenemos excusa de no querer hacer pan en casa. Es muy fácil y muy sencillo. Ahora estiraremos un poquitín la masa sin desgasificar mucho. Y lo que vamos a ir haciendo es ir metiendo los extremos de fuera para adentro. Sellamos y otra vez de fuera para adentro. Hemos hecho las 4 esquinas. Ahora de arriba, de los lados. Y de abajo. Si queremos darle un poco más de extensión, podemos hacerlo así. Simplemente recogemos y formamos de arriba para abajo, sellamos bien. Importante sellar bien para que luego el pan no se nos abra y en el horno con todo el calor no pierda todo ese aire que hemos generado. Como veis, yo he usado un banetón. Vosotros podéis, si en caso de que no tengáis, podéis usar cualquier bol, poner un trapito bien untado de harina y listo. Ahora lo que haremos será taparlo, y como hemos hecho antes con los reposos, pero esta vez de media horita, lo que vamos a hacer es 1 hora de fermentación. Ahora lo que haremos será desmoldar nuestro molde y ponerlo sobre un papel de horno para hornear. Y con una cuchilla le vamos a hacer una greña, como dicen los panaderos. Un corte, en fin. Importante no hacer un corte recto, porque si no se nos abrirá el pan. Tenemos que darle un poco de ángulo a la cuchilla para que nos haga una bonita greña. A la hora de hornear, al principio, los primeros 10 segundos, que tenga vapor. Y lo vamos a hornear con la parte de abajo del horno
a 240 grados aproximadamente unos 15 minutos. Y luego unos 25, 30, dependiendo, iremos bajando la intensidad del horno hasta llegar a los 220-225. Total de horneado aproximadamente unos de 35 a unos 45 minutos, dependiendo el color como nos gusta a nosotros. El interior del pan, yo en mi caso cuando lo saco, compruebo la temperatura y si dentro del pan está a unos 98 grados, está perfecto. Comprobamos que esté hueco. Y ahora, después de haber tardado más o menos en enfriar media hora, una hora, cortamos y vemos cómo ha quedado. Y este es el resultado. Espero que os haya gustado. Si es así, darle like, acordaros de suscribiros a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.